afectando distintas áreas del cerebro y en esta afectación en el tiempo se van afectando distintas funciones. Las primeras funciones que se van afectando son las más complejas. Uno asocia mucho el deterioro cognitivo de la memoria a la enfermedad de Alzheimer porque justamente es una de las primeras o de los primeros síntomas cognitivos que uno empieza a ver, justamente donde el paciente no retiene información nueva. El aprendizaje tiene que ver con circuitos y con áreas cerebrales que son complejas. Entonces, ese tipo de memoria del momento, esa memoria reciente, es de lo primero que se empieza a afectar. Por eso el paciente empieza a repetir y uno le da la respuesta y vuelve a hacer la pregunta porque no retiene la información nueva. Y ahí uno empieza justamente a ver que se empiezan a afectar justamente un montón de otras cuestiones. El impacto, por supuesto, también es progresivo. Lo cognitivo tiene que ver justamente con la memoria, con la atención, con la orientación. Otra cosa que nosotros vemos en los pacientes inicialmente es la desorientación en el tiempo, después viene la desorientación en el espacio, después la desorientación en persona. También algunos trastornos del lenguaje que tienen que ver con esto de no poder nombrar algunos objetos, algunas cosas, no recordar nombres, no recordar calles. Y justamente también hay algo de lo emocional que se empieza a afectar. La mayoría de los pacientes con Alzheimer empiezan a tener apatía, esto falta de ganas de hacer cosas que solían hacer, se empiezan a recluir, a estar más aislados, eh, empiezan justamente tal vez a sufrir algún tipo de trastorno del ánimo, como depresión, ansiedad. Justamente no se da en todos los pacientes de la misma manera, pero también lo cognitivo, justamente al estar afectado y al estar afectada determinadas estructuras, se afecta también lo emocional. Tanto la emoción como la cognición trabajan en conjunto en distintas áreas del cerebro y eso nos da la conducta. Uno lo que ve como observable es la conducta, pero detrás de eso está la emoción y la cognición, que se sostienen en la estructura del cerebro. Entonces, al afectarse la estructura, se empiezan a afectar estas áreas. Y a ver, estas áreas justamente posibilitan que uno sostenga un nivel de autonomía, ¿sí? Que pueda hacer las cosas de la vida cotidiana, que se pueda vestir, que se pueda asear, que pueda manejar dinero, que pueda tomar decisiones, que pueda planificar, que pueda alimentarse, eh, pueda moverse. Justamente al estar afectadas estas estructuras y estas funciones, empezamos a tener dificultades en la autonomía del paciente. Por eso el paciente empieza a requerir supervisión, monitoreo y a veces ayuda para hacer algunas cosas. Que eso no es lo mismo a lo largo de toda la enfermedad. Van modificándose esas situaciones. A veces el paciente inicialmente, cuando el deterioro es leve, necesita solo recordatorios y con un recordatorio puede hacer una acción, por ejemplo, tomar la medicación, guardar su ropa, bañarse, lo puede hacer solo con un recordatorio. Y a veces ya cuando justamente esta neurodegeneración va avanzando, ya requiere asistencia. Y ahí es donde vemos la pérdida de autonomía. Con lo cual, justamente con el correr del tiempo, va perdiendo autonomía y necesita más asistencia, ¿sí? Y ahí empezamos a transitar el rol del cuidador, tal vez más presente y justamente con más exigencia y con más demanda, que justamente por eso es importantísimo tomar recursos, por ejemplo, psicoterapéuticos, para ir comprendiendo qué es lo que va sucediendo y para ir gestionando también todo lo que le va pasando, no solo al paciente, sino al cuidador también. Entonces, la importancia del apoyo psicoterapéutico, como estaba diciendo, para el paciente tiene que ver justamente con esto de poder enfrentar cambios cognitivos, emocionales y conductuales, justamente ciertas dificultades que van apareciendo, darle estrategias al paciente para que las pueda gestionar de mejor manera. Por ejemplo, si tiene problemas de memoria, tener una ayuda a memoria, una agenda, un calendario concreto, real. Hoy el uso de la nueva tecnología también ayuda mucho en esto, los dispositivos móviles. Puede sonar una alarma cuando tengo que tomar la medicación, cuando tengo que ir al médico. Está el GPS que me ayuda a guiarme si es que tengo que ir a hacer algo, una lista de compras.
recordarme fechas importantes. Justamente con estos soportes externos, lo que nosotros hacemos es compensar esta disfuncionalidad que tiene el paciente, y en esta disfuncionalidad uno no tiene que perder de vista que el paciente algo de esto registra y se frustra, justamente se angustia, y a veces hasta se pone hostil o se pone agresivo porque se siente vulnerable, ¿no? Se pone confuso. Entonces, que nosotros podamos justamente brindarle al paciente recursos para compensar algunas falencias o algunas dificultades, hace que el paciente esté más estable y que sostenga por más tiempo la autonomía. Para la familia y para los cuidadores es muy importante también ofrecer estrategias de abordaje para la vida cotidiana, específicamente. Tal vez lo que nosotros notamos como mayor complejidad es esto de la comunicación con el paciente y el manejo del estrés que implica el rol del cuidador. Como les decía al principio, el cuidador es tal vez alguien que va supervisando o monitoreando, pero el paciente puede tener la capacidad de hacer las cosas por sí mismo. Después ya cuando va pasando el tiempo, el cuidador ya tiene más demanda porque el paciente cada vez que avanza la enfermedad puede menos cosas, con lo cual hay que asistirlo más. Entonces, es muy importante también desde el abordaje psicoterapéutico darle recursos al cuidador formal o a la familia para poder manejar este tipo de situaciones y entendiendo que no es una situación estática, justamente es una evolución que va modificando las características del paciente y las necesidades del paciente. Y justamente al modificarse esas demandas que tiene el paciente, tiene que modificar también la estrategia el cuidador. El estrés del cuidador es tal vez una de las cuestiones más complejas que abordamos. Es muy importante porque una cosa es sostener una situación con alta demanda un tiempo, un día, una semana, un mes, y otra cosa es sostenida en el tiempo. Entonces, una cosa es un estrés agudo que me implica como mucha demanda en el tiempo, pero después yo sé que esa situación se terminó y tengo mi tiempo de descanso, de desconexión, de hacer otras cosas, de lo que sea. Y otra cosa sabiendo que la situación se prolonga y cuanto más se prolonga, más se va complejizando. Con lo cual, es muy importante justamente que el cuidador cuente con recursos específicos del manejo del estrés. Y en cuanto al tema de la comunicación, justamente uno de los trastornos que aparecen en todos los pacientes inicialmente es el trastorno de memoria, y esto dificulta justamente esto de comunicarse con el paciente, porque el paciente la información nueva no la retiene. Entonces, si yo le digo algo en el momento y no lo hace, pasaron 5 minutos y ya se olvidó. Entonces, eso genera mucha tensión, a veces como no se entiende de repente que hay distintos circuitos, distintas estructuras de memoria, los familiares o los cuidadores piensan que el paciente les está haciendo un chiste y que se acuerda de lo que quiere y en realidad se acuerda de lo que puede. Si uno se le pone a hablar a un paciente con Alzheimer de cosas del pasado, el paciente puede sostener una conversación durante horas. Si uno le pregunta qué hizo hace media hora, no hay conversación, porque no hay registro de eso, porque son circuitos distintos. Entonces, cuando uno entiende estas cuestiones, y también algo que se empieza a complejizar es la comprensión. Por ejemplo, algo muy largo, muy complejo, con mucho detalle, el paciente ya se le empieza a complicar. Primero de retener la información y después de comprenderla, que son dos cosas distintas. Entonces hay que simplificar los mensajes, hay que hacer órdenes simples, tal vez en bloques, ¿no? Agarrar el pantalón, ahora ponete el pantalón, ahora ponete las zapatillas, no, agarrar el pantalón, ponete las zapatillas, vamos a salir a la calle porque tengo que hacer, ya el paciente se perdió. Entonces, que yo pueda entender justamente estas complejidades de la situación hace que también pueda armar estrategias diferentes, ¿no? Que sean más funcionales y justamente que tengan un nivel de eficiencia, porque si yo voy a hacer algo y no Chao. funciona, también me frustro. Entonces, es muy importante conocer estas características. ¿Cuáles son los objetivos de la psicoterapia en enfermedad de Alzheimer? Justamente, mantener la calidad de vida del paciente y del familiar también, a partir de mantener la calidad de vida, un estilo de vida saludable,
uno puede justamente fomentar actividades que tiendan a preservar la independencia, justamente la autonomía. Una de las cosas que más sufren los pacientes es la dependencia de otro, es darse cuenta que ellos por sí mismos no pueden hacer las cosas y necesitan de otra persona. A veces les genera frustración, a veces les generan enojo, a veces los pacientes se ponen negativos, se ponen hostiles, y esto también es otra demanda para el cuidador, porque no es lo mismo acompañar a un paciente que está abierto, que es flexible, a un paciente que está negado, que está hostil, que de repente se pone agresivo, no quiere hacer nada de lo que le propongo. Entonces, justamente, el poder entender que mientras que el paciente puede hacer algo, aunque sea con supervisión, está bueno que el paciente lo haga para evitar esta frustración, para evitar esta hostilidad, para evitar la angustia y también para no generar sobrecarga en el cuidador. Si uno dice, no, tarda mucho en cambiar si lo tengo que cambiar yo y lo tengo que cambiar y lo tengo que bañar y le tengo que dar de comer y le tengo que dar la medicación y tengo que estar en todo el tiempo. Es una sobrecarga insoportable para cualquier cuidador. Entonces, si tarda mucho, yo tal vez tendré que desarrollar algo de paciencia y entender, bueno, si antes salíamos en media hora, bueno, tal vez ahora tenemos que planificar una hora antes, que se empiece a cambiar una hora antes, dejarle la ropa arriba de la cama, que lo haga el paciente como pueda, a su tiempo, tal vez darle alguna indicación, pero que lo haga él. Y eso justamente ayuda al paciente y ayuda al cuidador. El apoyo emocional también es muy importante, justamente el poder tener espacios donde uno pueda volcar las sensaciones, las emociones, los sentimientos, qué cosas le están pasando, ¿no? Eh, Pasan cosas distintas a cada uno de los que participan de la situación. Al paciente le pasan cosas en particular, donde al principio de la enfermedad el paciente registra que hay cosas que no puede hacer y eso le genera mucha frustración y mucha angustia. Después ya llega un momento que el paciente no registra, pero al principio por lo general sí, eso le genera mucha angustia. Después a los familiares, justamente ver que está la persona ahí, pero que ya no es la persona con la que solían relacionarse, una persona que tal vez era súper autónoma, que iba, que salía, que hacía cosas, que trabajaba, que tenía vida social y de repente que no quiere hacer nada, que no habla, que no interactúa, que todo le cuesta un montón. Es muy también, es mucho trabajo, mucho proceso mental que uno tiene que ir haciendo porque es como eh, ver que la persona está ahí, pero ya no es la persona que era. Y es difícil a veces de comprender esas situaciones, por lo cual el tener un espacio para decir qué le pasa a cada uno, ponerlo en palabras, es parte de hacer ese proceso, que es un proceso difícil. Y después a los cuidadores formales, justamente a la gente que trabaja cuidando pacientes con enfermedad de Alzheimer o con otro tipo de demencias, también es una tarea justamente altamente demandante que implica justamente toda una serie de cuestiones donde uno tiene un nivel de sobrecarga importante y también poder poner en palabras qué le pasa. Esto cuando uno empieza a poner en palabras, empieza a escucharse a sí mismo y este escucharse a sí mismo muchas veces nos empieza a dar como respuestas a preguntas que no sabemos cómo resolver. ¿No? Si tengo que cambiar algo, si tengo que seguir así, si hoy de repente fue un mal día y poder ponerlo en palabras que fue un mal día, porque es parte de ir haciendo todo este proceso emocional y este proceso implica liberarnos de sobrecarga, con lo cual es sumamente recomendable. Preparar a los familiares, justamente, capacitarlos en cuanto a estrategias de afrontamiento, justamente explicarles lo que es la evolución de la enfermedad, los cambios que son esperables en esta evolución, qué cosas pueden ir pasando, a qué cosas uno tiene que estar atentos. Y también en esto de, ya les digo, lo que más uno escucha en la consulta es, está ahí, pero ya no es él. Y es muy duro, ¿no? Decir, ya no podemos hablar como hablábamos antes, ya no compartíamos las cosas que compartíamos, ya está distraído, es como que está ahí sentado, pero ya no está. Justamente es como hacer un duelo
pero la persona está ahí, ¿no? Uno está haciendo el duelo por alguien a nivel personal, que ya no cumple la función o no tiene la interacción que tenía antes. Y esa parte, digamos, es tal vez de lo más complicado. Obviamente que a eso también se suma todo ese proceso emocional, el desgaste y la demanda permanente de la asistencia al paciente, ¿no? Cuanto más avanza la enfermedad, más asistencia necesita y justamente se va complejizando lo cotidiano y muchas veces los que cuidan dejan de lado cosas que son importantes para ellos y en eso van perdiendo cada vez más reserva de energía. Porque cuando yo hago algo que me gusta, genero energía y genero reserva. Cuando yo dejo de hacer eso que me gusta, cada vez tengo menos reserva, porque además tengo mucha demanda para responder y tengo menos energía. Eso es el síndrome del estrés del cuidador, justamente donde el cuidador termina quemado, literalmente, sea un cuidador formal o sea un cuidador de la familia, el desgaste es muy grande, con lo cual no hay que dejar de perder de vista la importancia de los lugares propios, ¿no? Los espacios para esto, para poder compartir, para hacer cosas que a mí me gustan, para charlar, para que me escuchen, para disfrutar de en algún momento de alguna actividad, para trabajar, para estudiar o para hacer lo que quiera hacer. Bueno, hay distintos tipos de intervenciones psicológicas que se pueden hacer. Como número uno tenemos que nombrar a la terapia cognitivo-conductual. Justamente es un tipo de psicoterapia que se basa justamente en generarle al paciente técnicas para el manejo de la ansiedad y del estrés y de la angustia también, de las emociones. Es cognitivo-conductual porque la cognición con la emoción tienen una conexión directa. Entonces, cuando lo cognitivo no anda bien, por ejemplo, tengo mucha sobrecarga mental, tengo mucha preocupación, tengo mucho acelere, tengo ideas negativas, se empieza a activar toda la parte emocional en línea a eso. Entonces, es un trabajo en conjunto, justamente que se va trabajando lo cognitivo y lo emocional y con esto modificamos las conductas. La conducta termina siendo para nosotros el punto cúlmine de esta relación entre la emoción y la cognición. Entre lo que siento y lo que pienso, termino tomando una decisión y haciendo algo. Esa es la conducta. Por eso es terapia cognitivo-conductual que apunta justamente a la gestión de ideas y de emociones y con eso trabajamos justamente todos estos procesos para mejorar la conducta, el hacer. Cuando yo hago distinto, seguramente funciona mejor la cosa, porque si voy a consulta porque hay algo que no me hace sentir bien, es porque eso es pauta de cambio. Tengo que cambiar algo, tengo que hacer algo distinto. Entonces, para entender que tengo que hacer distinto, justamente la terapia cognitivo-conductual es un espacio recomendado para ese tipo de cuestiones. Y también, por supuesto, para el acompañamiento, ¿no? El acompañamiento en el proceso de enfermedad. Después existen terapias de validación que tienen que ver justamente con ayudar a validar emociones y recordar experiencias significativas. A veces los pacientes justamente las emociones no están, están en el cerebro también. Hay áreas del cerebro que tienen que ver con las emociones. Justamente como el Alzheimer afecta las estructuras del cerebro, se empiezan a afectar áreas que también tienen que ver con las emociones. Entonces, a veces el paciente está muy lábil, está muy sensible, y de repente capaz que uno le puede llegar a decir, no, pero no amerita que te pongas mal por esto. Y el paciente está triste de verdad, está con angustia de verdad, o está enojado de verdad. Entonces, esto de poder darle valor a las emociones, porque una cosa es equivocarme cuando sé que reconozco el error, puedo hacer algo distinto y lo puedo mejorar, y otra cosa es equivocarme cuando me doy cuenta que ya no lo puedo hacer como lo hacía antes. Entonces, validar esos sentimientos también ayuda al tránsito de la enfermedad y de poder justamente sostenerme en relación tal vez a mi propia biografía, mi propia historia, porque lo último se me empieza a borrar y esa historia se empieza a borrar con el tiempo.
Entonces, por eso la persona pierde orientación, tiempo, espacio y por último persona. El sostenerse de su propia historia, el recordar experiencias significativas que también tienen que ver con las emociones, ayuda como a tener mayor claridad, porque si no los pacientes caen justamente en confusiones, ¿no? Se empiezan a confundir si es mi hermana, si es mi prima, si es mi amiga, si es alguien, o no sé quién es. Entonces, que uno valide con experiencias, con fotos, con videos, con narrar historias, sostiene por más tiempo justamente este nivel de identificarse con su propia historia. Y después hay técnicas que tienen que ver con reminiscencia y con estimulación cognitiva, justamente que son actividades que apuntan a estimular la memoria, la creatividad, la atención, bueno, todas las funciones cognitivas que tienen que ver justamente con mantener activo el cerebro más allá de los daños a nivel de la estructura y de la función. Lo que no se usa deja de funcionar, con lo cual la estimulación cognitiva tiene que estar presente siempre, porque si el paciente, por eso les digo, el paciente cuando puede hacer algo, aunque tarde más o tenga dificultad, si lo puede hacer solo, lo tienen que dejar que lo haga solo, porque cuanto menos hace, menos va a poder hacer. Esto es como un paciente cuando está en la cama una semana y después le cuesta caminar, le cuesta estar parado, le cuesta el equilibrio, le cuesta la movilidad, le cuesta todo. Y le cuesta justamente volver a reactivar. El cerebro ya con el Alzheimer ya está golpeado, ya está dañado. Entonces, cuanto menos hace, menos va a poder hacer. Y cuanto menos haga, más dependencia va a tener. ¿Sí? Menos autonomía, más sobrecarga al cuidador también. Con lo cual, este tipo de actividades, que a ver, son actividades que pueden estar a cargo de un profesional y que el profesional mismo nos puede dar alternativas como para hacer o repetir en casa algunas cosas como para ir sosteniendo la actividad. Bueno, técnicas de comunicación efectiva, también desde la línea psicoterapéutica está indicado y es altamente funcional el poder justamente establecer una escucha activa, justamente esto de evitar corregir al paciente, está mal lo que estás haciendo, no hace falta que te pongas así, ya te lo dije, ¿cómo es que no te acordás? O ese tipo de cosas que uno a veces, sin darse cuenta, se lo dice y poder validar sus sentimientos, porque ya les digo, el paciente no se acuerda y no se acuerda, y uno le dice, pero yo te lo dije, y es como que estamos, entramos, ¿no? Como en un cortocircuito, porque el paciente busca, busca y la información no está. Entonces, está convencido que no se lo dijeron nunca, porque nunca entró esa información. Para recordar, que es un recupero de información, hay que guardar primero. Justamente el hipocampo, que es la zona del cerebro donde se guarda la información, se empieza a atrofiar. Entonces, no se guarda la información, sigue de largo. Entonces, si yo no guardé, no puedo recuperar, no puedo recordar. Entonces, si uno entiende eso y que hay otros circuitos de memoria, que hay otras cosas que sí se va a acordar, pero de lo inmediato no se va a acordar. Entonces, cuando uno entiende esto, ya puede afrontar al paciente desde otro lugar, con la tolerancia y la paciencia que implica el comprender qué le está pasando, porque no es que me está haciendo un chiste y que se acuerda de lo que quiere, no, se acuerda de lo que puede. El lenguaje claro y sencillo justamente es sumamente importante, como les decía antes, algo de la comprensión también se empieza a afectar, con lo cual las frases cortas y un tono calmado, neutro, piensen que uno comunica más allá de la palabra, comunica con el gesto, con la actitud, con la entonación. Entonces, a veces un tono subido, una frase muy larga, un gesto medio tenso, ya el paciente tal vez no entiende bien lo que le estoy diciendo, pero ya ve que el mensaje viene como hostil. Entonces, ya les digo, uno comunica mucho más allá de la palabra y eso no hay que perderlo de vista. Y estos pacientes particularmente, ya les digo, tienen dificultades para comprender y más para acordarse de cosas muy extensas o muy detalladas. Con lo cual, cosas simples, cortitas, en un tono neutro, facilita muchísimo la comunicación y el paciente está más dócil, está más abierto.
Si uno se pone imperativo con el paciente tal vez no entiende bien, pero ya ve el gesto imperativo y ya se pone a la defensiva. A veces se pone agresivo, se pone hostil o negativo y eso nos complica todo. Ayudarnos con apoyo visual, por ejemplo, algunas actividades que se puedan hacer, se pueden utilizar imágenes que ayudan a recordar tareas, a veces hacer dibujos o planos, o mismo puede hacerlo el paciente, o carteles de, bueno, hoy nos toca bañarnos, ahora tenemos que ir al cumpleaños, hoy tenemos, qué sé yo, estimulación cognitiva, a tal hora es la película que a vos te gusta, ¿no? Como un recordatorio, porque justamente a nosotros la información nos entra por la vía de los sentidos. El reforzar estímulos con cuestiones auditivas, cuestiones visuales, cuestiones táctiles, cuestiones olfativas, hace que el estímulo cobre más fuerza, ¿sí? Entonces, a veces no hace falta solamente con decir, bueno, ahí está la puerta del baño. Yo le pongo al baño un cartelito que dice baño, le hago un dibujito, que lo puede hacer el paciente, y el paciente ya se orienta más. O la cocina, dónde están los utensilios, dónde está el mantel, que ponga la mesa, que ponga los platos, que levante y que lo ponga, hay que poner las cosas acá, ¿sí? Entonces ya les digo, a veces con cosas simples se puede hacer que la cosa sea mucho más llevadera para todos. Bueno, y estrategias para justamente reducir el estrés familiar y del cuidador. El autocuidado es sumamente importante. Yo siempre digo que uno para sostener tiene que estar en pie y a veces uno lo pierde de vista y uno da y da y da y llega un momento que no tiene más nada y cuando no tiene más nada colapsa. Entonces, nosotros tenemos un monto de energía disponible en tiempo y espacio. Entonces, cuando ya yo doy por demás y no me garanticé recuperar algo de esa energía, llega un momento que ya no hay más. Entonces, me voy exigiendo, exigiendo, exigiendo y llega un momento que ya llegué al límite y ahí colapso. Entonces, hacerse tiempo para actividades propias, descansar, desconectar, hacer cosas que nos gusten, que a veces cosas simples, salir a caminar, mirar un poco el sol, escuchar música, cantar, juntarme con alguien a tomar un café, hablar de cualquier cosa. Esas cosas no son perder el tiempo, son cargar energía para que yo después pueda afrontar lo que tengo que afrontar desde otro lugar. Si no, me voy quedando cada vez con menos recursos, ¿no? Duermo mal de noche, me levanto irritable, todo contracturado, me duele la cabeza, mucha demanda, y llega un momento que no se soporta más. El apoyo con actividades de grupo, justamente asistir a grupos de apoyo, estas charlas, tienen justamente esa función de que a veces uno puede contar una experiencia o puede escuchar a otro o puede poner en palabras algo que le pasa y ya con eso ya uno se siente más contenido, más, justamente no me está pasando solo a mí lo que me está pasando, sino que hay otros y con otros me puedo ayudar y me pueden ayudar y yo los puedo ayudar y nos podemos escuchar y nos podemos contener. Justamente vamos en comunidad trabajando mejor que solos, ¿sí? Nosotros avanzamos desde la cooperación como raza. Entonces podemos tener justamente intercambios que sean enriquecedores y que nos ayuden justamente más en el día a día. Dividir la responsabilidad es algo sumamente importante. A veces ya les digo, hay mucha sobrecarga de los cuidadores más cuando tienen que ver con la familia, son cuidadores informales que están muchas horas, a veces todos los días, y no tienen descanso y no tienen espacio, claro, para hacer estas cosas que decimos que hay que hacerlas. No es sostenible en el tiempo. Que una sola persona esté todos los días con el paciente, día, noche, que no tenga un momento libre para hacer sus cosas, para dormir, para descansar, para hacer algo que le distienda la mente, no es sostenible en el tiempo. Por eso llega el colapso, que es el estrés del cuidador. Entonces, para evitar eso, uno tiene que negociar, tal vez, yo sé que a veces no es fácil, pero esta negociación de decir, bueno, cubrime unas horas, vení vos o que venga otra persona, o no sé, el paciente va a hacer alguna actividad y cuando el paciente está haciendo esa actividad yo voy a hacer mis cosas. Sí, hay que tratar de buscar la vuelta, pues ya les digo, el problema es sostener eso en el tiempo. Un día yo lo puedo hacer,
sostenido en el tiempo no es posible. Así que esta parte es sumamente importante. Los manejos de comportamiento difíciles justamente en los pacientes, tenemos que ver justamente que a veces el paciente está agitado, está ansioso, a veces está hostil. Podemos justamente activar estrategias para redirigir la atención. No, si el paciente está hostil, tal vez no le tengo que seguir insistiendo para que entienda lo que no puede entender o para que haga lo que no está queriendo hacer. Tal vez redirigir la atención a otra cosa. Bueno, hablamos de otra cosa. Se terminó el tema, quédate tranquilo, no pasa nada. ¿No te querés bañar? Listo, no te bañas. Después al rato capaz que lo veo más tranquilo, se puso a ver una película, le puse música. Tal vez le negocio, bueno, mira, si te bañás, podemos ir a la plaza que a vos te gusta. Justamente, redirigir la atención y activar estímulos que yo sé que al paciente lo calman. Confrontar con el paciente nunca es una buena alternativa, enojarse con el paciente nunca es una buena alternativa, porque se va complicando todo más. Cuando hay confusión o desorientación, justamente hay que reforzar rutinas diarias. La rutina ordena, justamente el paciente empieza a perder esos registros del tiempo, del espacio, del lugar, y se empieza a confundir. Y en esa confusión se agita, se pone más ansioso, tiene más miedo, no reconoce las cosas. Entonces, si yo todos los días le sostengo la rutina, lo ayudo a ordenar un poco. Yo sé que a la mañana me levanto, desayuno, salgo a la calle, camino, después vuelvo, duermo la siesta. Entonces, esas rutinas lo ayudan como a orientarse. Pueden surgir cambios de personalidad justamente, que también hay síntomas neuropsiquiátricos de la enfermedad que se pueden manifestar, como a veces cuestiones persecutorias o escuchar cosas o ver cosas que no están, tipo alucinaciones. A veces esto, están muy ansiosos o están agitados o están apáticos. Hay toda una vertiente de la enfermedad que tiene que ver con trastornos neuropsiquiátricos, que eso hay que hablarlo con el médico, pero también entender que es parte a veces de la evolución y se pueden justamente tener alternativas de manejo de situación. Bueno, recursos de apoyo adicionales que todos tenemos que tener a disposición, justamente asociaciones de Alzheimer como es la nuestra, donde justamente se brinda información. Cuando uno conoce algo, se puede armar mejor estrategia de abordaje. Si uno desconoce a qué se enfrenta, uno arma la estrategia como le parece y por lo general no suele funcionar. Estas asociaciones como Alzheimer Argentina, como somos nosotros, abrimos justamente la información con los profesionales, proponemos instancias de charlas, de jornadas, de congresos, a veces artículos, a veces notas periodísticas, justamente que pueden dar pauta y ir acompañando a los cuidadores en este proceso. Recursos en línea y bibliografía, hoy está muy abierta la información. Hay que ver las fuentes de información. Yo les recomiendo que vayan a asociaciones que se dediquen específicamente a enfermedad de Alzheimer. No busquen en general en Google qué es el Alzheimer porque va a aparecer cualquier cosa. Busquen fuentes confiables de información, justamente donde van, demuestran al estar trabajando con la patología que tienen conocimiento y tienen estrategias fiables para poder trabajar con estos pacientes. Y nunca hay que dejar de lado los apoyos profesionales. Todo lo que sea apoyo psicológico especializado, terapias ocupacionales, neurólogos, psiquiatras, clínicos, digamos, no hay que tener ni vergüenza ni miedo. Ya les digo, son recursos que están disponibles, son válidos, son muy eficientes. No es un pecado y no es una vergüenza ir al psicólogo, no es que uno está loco, el psicólogo no es para los locos, hay que sacarse esa idea de la cabeza. Justamente todos tenemos salud mental y a todos a veces nos aparecen crisis, cosas, dificultades, y justamente el apoyo y el acompañamiento nos ayuda a resolver más y mejor las cuestiones con las que nos topamos todos. Esta fantasía de que yo soy el único que tengo problemas y todos los demás son felices es una fantasía. Todos tenemos ciertas dificultades y justamente los apoyos terapéuticos ayudan a que afrontemos y resolvamos mejor esas dificultades.
Bueno, en resumen, la psicoterapia y como recurso de apoyo puede ayudar justamente a mejorar mucho la calidad de vida del paciente, de la familia y por supuesto de los cuidadores formales también. Los invitamos justamente a recurrir a este apoyo como una herramienta de ayuda, de acompañamiento, de aprendizaje también, pues ya les digo, al conocer uno va aprendiendo, ¿no? Va aprendiendo cómo desarrollar estrategia, porque acá el tema no es lo que me pasa, sino qué hago con lo que me pasa. Esa es mi estrategia. Ujú. Cómo me posiciono frente a la situación que me toca abordar. Y ahí trabajamos los psicólogos, justamente viendo alternativas y ayudando al paciente a pensar, ¿no? De qué manera puede funcionar mejor. Bueno, les dejo nuestras vías de contacto. Estamos en Facebook, en Instagram y en X. Así que bueno, si alguien tiene alguna pregunta, no sé, alguna consulta, bueno, si nadie tiene ninguna pregunta, a ver. No, no, pregunta como tal, no, eso que usted decía de las actitudes de uno como cuidador, yo soy cuidador y soy la hija. Y estoy Ajá, 24/7 con mi mamá y ujú, todos los días no tengo ayuda, sino un poco de ujú, ayuda de mi esposo por los tiempos que él puede. Y ujú, cuando no tengo esa ayuda, o voy y hago algo de mi trabajo, de lo que yo trabajaba antes para tener ingresos, o me paso el día buscando las medicinas. ujú. Entonces es un poquito fuerte, pero bueno, ahí la voy llevando con terapia psicológica, bastante mejor. Pero eso que usted Bueno, comentaba de que ellos se dan cuenta de las depresiones muchas veces por el ujú, agotamiento. sí, Yo de repente me volteaba, le daba la espalda a mi mamá y miraba hacia arriba, Dios mío, y ella se daba cuenta. Y yo estaba de ujú. espalda, y ella Bueno, se ya daba les cuenta. digo, uno aunque no diga las cosas, uno Ujú, expresa con el ujú, gesto, con el tono, incluso con la postura física, uno está sí, mandando un mensaje, ¿no? ujú, tal cual. Entonces, uno no pierda de vista, porque a ver, tal vez no me comprende lo que le digo o no se acuerda lo que le digo, pero registra, esas cosas las registra, porque tienen que Sí, ver con otro tipo de lenguaje, ¿sí? Pues el sí. lenguaje, ya les digo, uno no es solo la palabra, incluso cuando el Ujú, paciente empieza a perder la capacidad de hablar, y a veces hasta llega al mutismo, hay cosas que las capta igual. ujú, Entonces, si uno le pone una buena cara, una mala cara, un mal tono, un buen tono, lo que el nota. paciente no conteste, está registrando y actúa en consecuencia como puede actuar. Entonces, esto por eso conocer de qué se trata la patología ayuda a que uno lo aborde mejor. Es importante, ya les digo, poder buscar alternativas, primero para no sentirse solo, porque uno cuando tiene un problema y se siente solo, el problema parece que pesa el doble. Ujú, Entonces, esto del acompañamiento psicoterapéutico es muy importante para tener un sí, espacio para volcar lo que a uno le pasa, para escucharse, para recibir contención y esto, para ver, para ayudarnos a pensar cómo se puede manejar esto de una mejor manera que no sea tan duro, ¿no? De atravesar. Entonces, eso realmente es importante. Había una pregunta que me hicieron por el chat si conviene al paciente decirle qué es lo que le va a pasar. Aunque uno le diga, ya les digo, el paciente la información nueva no la puede incorporar, con lo cual yo le digo y a los 5 minutos es como que no le dije nada, no tiene mucho sentido. Sí hay algo de lo emocional, porque hay un camino de la memoria que tiene que ver con lo emocional, y ese tipo de memoria es la última que se pierde. Entonces, lo que corre el riesgo con eso es decirle, vos tenés Alzheimer y te va a pasar todo esto, es que el paciente no recuerde que yo le dije que va a tener Alzheimer, pero sí se quede con la angustia de que algo malo le va a pasar. Y es peor sentir angustia de que algo malo me va a pasar y no saber qué, porque la información no entró. Sí entró la emoción, pero no entró la información. Entonces, esas cosas yo les recomendaría que, a ver, sí, estás teniendo algunas dificultades, estamos haciendo algunos estudios, trastornos cognitivos hay, lo vamos a ir manejando. El Alzheimer, a la gente que nosotros tratamos, prefieren que le digan que tienen cáncer a que tienen Alzheimer, porque el cáncer incluso hasta da una chance, el Alzheimer no. Entonces, todos conocemos a alguien que ha tenido Alzheimer y sabemos cuál es el avance, y es muy dura la enfermedad.
Entonces, es piadoso, incluso a mi criterio, hasta resguardar esa información del paciente porque no le va a aportar más que angustia, porque no sabe qué hacer con eso, porque además no puede hacer demasiado con eso. Entonces, acompañarlo, si pregunta por qué me está pasando, que estoy con... Sí, bueno, estamos viendo, hay algunas cosas, pues sí, es verdad, hay deterioro cognitivo hay, pero la palabra Alzheimer, ya les digo, tiene una carga muy, muy fuerte. Entonces, deterioro cognitivo, trastorno de memoria, sí, por supuesto, hay, porque el paciente, ya le digo, al principio de la enfermedad, el paciente mismo se da cuenta que le está pasando algo. Después ya no, y ya les digo, lo que queda ahí es el impacto emocional, que con el impacto emocional encima es lo mismo que si muere una persona y uno le dice se murió tal persona y el paciente se queda con toda la angustia, pero la información no entró. Entonces vuelve a preguntar por la persona, pero la angustia la tiene. Y uno le vuelve a decir y se vuelve a angustiar de nuevo y no se acuerda de qué pasó. Y vuelve a preguntar y va acumulando angustia. Entonces, a veces manejar cierta información, a veces ni siquiera es mentir, a veces es omitir información que el paciente no la puede manejar, no la puede procesar, no la puede comprender y le genera un impacto a veces emocional muy fuerte, ¿sí? Bueno, les agradezco mucho a todos, espero que les haya servido. Nos estamos encontrando el próximo miércoles con una nueva charla. Muchas gracias.